En todo el planeta, desde las praderas quemadas por el sol de África, los densos bosques de América del Sur hasta las majestuosas cadenas montañosas de América del Norte, existen depredadores silenciosos pero poderosos. Son la encarnación de la velocidad, la fuerza y la perfecta adaptación a entornos de vida hostiles. Cheetah, el corredor más rápido en tierra, señor de persecuciones impresionantes. El jaguar, el depredador más poderoso de América del Sur, posee una mordida que puede perforar el cráneo de su presa en apenas una fracción de segundo. Puma, el fantasma de las montañas, uno de los felinos más resistentes, capaz de sobrevivir desde los bosques tropicales hasta las duras zonas heladas. Cada especie tiene sus propias tácticas, su propia forma de cazar y sus propios desafíos para sobrevivir. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el depredador más aterrador? ¿Estás impresionado con la velocidad del rayo del guepardo, el poder aplastante del jaguar o la extraordinaria resistencia del puma? Deja un comentario a continuación y déjame saber qué especie de gato salvaje te interesa más. Guepardo, jaguar, puma, ¿quién es el guerrero invencible? El sol arde en la sabana africana. Vientos cálidos soplaron a través de las vastas praderas, llevando consigo el aliento de vida y muerte. A lo lejos, una manada de gacelas pasta tranquilamente. Pero escondido entre la hierba corta, un paciente depredador está observando. Ojos dorados y fríos, músculos tensos, cada respiración perfectamente controlada. Está esperando el momento adecuado. En una fracción de segundo, el guepardo saltó, sus afilados dientes apretaron su garganta, acabando con todo. Ningún otro animal terrestre puede igualar la velocidad del guepardo, el corredor más rápido del planeta. Cuando es necesario, pueden alcanzar velocidades de hasta 112 km por hora, más rápido que un coche de carreras en los primeros segundos. Pero esta velocidad no es su única arma. Lo que es más sorprendente es su aterradora aceleración. De 0 a 75 km/h en solo 2 segundos, igual que un superdeportivo Ferrari o Lamborghini. La longitud de la zancada es de hasta 7 a 8 metros en cada paso. La frecuencia de carrera es de hasta 3 o 4 pasos por segundo, lo que les ayuda a deslizarse por la pradera como una bala viviente. Pero, ¿qué hace que este guepardo pueda alcanzar velocidades tan increíbles? Sus cuerpos son maravillas biológicas, perfectamente optimizados para la velocidad. La columna superflexible actúa como un resorte, ayudándoles a alargar y acortar sus cuerpos cuando corren, creando las zancadas más largas en el reino de los mamíferos. Los músculos especiales de las piernas y los hombros no solo les ayudan a rebotar con fuerza hacia adelante, sino que también absorben el impacto al aterrizar, ayudándoles a evitar lesiones incluso cuando corren a velocidades extremadamente altas.
Las fosas nasales anchas y los pulmones grandes ayudan a absorber grandes cantidades de oxígeno, proporcionando suficiente energía para los músculos durante la persecución. El corazón y el sistema circulatorio son fuertes y pueden bombear sangre rápidamente para evitar que el cuerpo se sobrecargue al acelerar. Sin embargo, la velocidad no es una ventaja infinita. Los guepardos solo pueden mantener la velocidad máxima durante unos 20 a 30 segundos, porque sus cuerpos se sobrecalientan rápidamente y pueden alcanzar los 40,5 grados centígrados, cerca del umbral peligroso. Si no derrotan a su presa en este tiempo, se verán obligados a rendirse, porque una persecución prolongada puede agotarlos hasta el punto de no poder defenderse. Aunque es el animal más rápido, la velocidad es solo una parte de la estrategia de caza del guepardo. No se lanzan a la caza a ciegas, sino que requieren paciencia y cálculos precisos. Los guepardos suelen esconderse en la hierba baja, manteniéndose a una distancia de 50 a 100 metros de sus presas. Cuando llega el momento, salen corriendo como una flecha, fijando el objetivo con sus ojos penetrantes. Pero las gacelas también son corredores rápidos, capaces de cambiar de dirección con flexibilidad para evitar ser atrapadas. Aquí es donde entra en juego la larga cola del guepardo. Actúa como un volante, ayudando al guepardo a cambiar de dirección rápidamente para mantenerse cerca de su presa. Solo cuando la distancia se reduce a 10 metros, el guepardo lanzará un poderoso golpe con sus patas delanteras, derribando a la presa al suelo. Luego aprieta los dientes en la garganta de su presa, cortando el suministro de oxígeno y poniendo fin a la caza en solo unos minutos. Sin embargo, el guepardo no tiene fuerzas para defender sus logros. Inmediatamente después de derrotar a sus presas, deben comer rápidamente, porque pueden aparecer hienas, leones o incluso buitres y robarles la comida en apenas un momento. Los corredores más rápidos no solo tienen que luchar cuando son adultos, sino que desde una edad temprana se embarcan en una feroz carrera por la supervivencia. Una hembra de guepardo suele dar a luz de 2 a 6 crías después de 90 a 95 días de embarazo. Al nacer, el cachorro pesa solo unos 300 gramos, está completamente ciego y no puede defenderse. Tienen un pelaje gris plateado en el lomo, lo que les ayuda a camuflarse en la hierba y evitar la atención de los depredadores. Pero este disfraz no siempre es eficaz. Solo el 30% de los cachorros de leopardo sobreviven hasta la edad adulta, ya que son el objetivo de hienas, leopardos, águilas e incluso leones. Durante los primeros meses, la madre guepardo debe moverse constantemente para evitar ser detectada, cambiando cada vez de lugar a 3 a 5 kilómetros de distancia.
A partir de la sexta semana, los cachorros de leopardo comienzan a aprender a seguir a su madre en la caza, observando e imitando técnicas de caza. A los 6 meses, pueden perseguir presas pequeñas por sí solos. Y con 18 a 24 meses partirán para iniciar su propio viaje, una vida solitaria en la dura estepa. A pesar de ser uno de los depredadores más sorprendentes del planeta, el guepardo se enfrenta al riesgo de extinción. Con menos de 7.000 individuos en libertad, su número está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat, los conflictos con los humanos y la caza furtiva. Las extensas praderas están siendo reducidas gradualmente por las actividades agrícolas. Cuando las fuentes de alimentos son escasas, los guepardos se ven obligados a cazar ganado, lo que provoca que los humanos los cacen. No solo eso, la caza de crías de guepardo como mascotas o el comercio ilegal ha provocado que muchas de sus poblaciones disminuyan drásticamente. Una lluvia tropical cayó sobre la selva amazónica y el último rayo de sol se desvaneció detrás de los densos árboles. El sonido de los gibones aullando resonó en el aire y los insectos crujieron entre las densas hojas. Debajo de esa cortina verde oscuro, una sombra se movía silenciosamente. Músculos fuertes, pasos suaves, ojos amarillos brillantes que atraviesan la oscuridad como dos brasas humeantes. Ni un sonido. Ni rastro. El superdepredador de la selva está en posición. Jaguar, el gobernante de la selva tropical de América del Sur, un asesino silencioso con un poder que supera con creces a todos los demás oponentes en el mundo de los gatos. A diferencia del guepardo, que depende de la velocidad, o del león, que caza en manadas, el jaguar es un guerrero solitario. Y en este mundo, la fuerza absoluta es la clave para la supervivencia. El sol sale muy por encima de la selva amazónica, a través del follaje verde intenso, creando manchas claras y oscuras en el suelo húmedo. El sonido del canto de los pájaros resonaba en el denso espacio, el sonido del agua gorgoteando entre los troncos de los árboles cubiertos de musgo. Una mañana tranquila, pero nadie se dio cuenta de que, en la oscuridad de los árboles bajos, un depredador se movía silenciosamente. Un ciervo sudamericano camina tranquilamente hacia la orilla del río para beber agua. Sus ojos marrones se movían rápidamente, buscando cualquier señal de peligro. En esta jungla no faltan los depredadores, las anacondas se esconden bajo el agua, los cocodrilos caimanes permanecen inmóviles esperando la oportunidad. Pero ninguno de ellos es la mayor amenaza. Cada paso toca ligeramente la capa de hojas podridas, sin emitir ningún sonido. Un cuerpo amarillo con manchas negras y rosetas se movía como un fantasma entre los árboles. Jaguar, el gobernante absoluto de este bosque.
Baja su cuerpo, con los ojos fijos en el objetivo. Desde arriba, el jaguar se esconde entre los densos árboles. Se quedó quieto, observando pacientemente cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el momento perfecto. A diferencia de otros felinos, el jaguar es un maestro nadador, uno de los pocos felinos que no le teme al agua. Con cuerpos tonificados y piernas fuertes, puede nadar a través de vastos ríos para cazar presas. A diferencia de los leones o tigres, que a menudo usan su fuerza para derribar a sus presas en tierra, los jaguares usan el ambiente acuático para abrumar y controlar a sus presas. Las garras afiladas les ayudan a agarrar la suave piel del caimán, mientras que las mandíbulas súper fuertes crean una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que la de cualquier otro gato. Morder directamente el cráneo es una táctica especial que solo utilizan los jaguares. La mayoría de los otros grandes felinos muerden el cuello para asfixiar a sus presas, pero el jaguar entiende que para aquellos con piel gruesa como los cocodrilos, la única forma de matar instantáneamente es penetrar el cráneo y destruir el cerebro. Gracias a esta táctica, los jaguares pueden acabar con cocodrilos caimanes de más de 2 metros de largo, una hazaña que pocos depredadores se atreven a intentar. Los jaguares no necesitan velocidad como los guepardos, ni dependen de la manada como los leones. En su mundo solo existe un principio, el poder absoluto. Para dominar la vasta selva amazónica, el jaguar ha perfeccionado sus tácticas de caza a la perfección, silenciosa, precisa y letal. Toda caza comienza con paciencia. El jaguar no persigue apresuradamente a su presa, sino que se esconde en la oscuridad, aprovechando cada rama de un árbol y cada arbusto para acercarse a su objetivo sin ser detectado. Su pelaje en forma de roseta, amarillo y con manchas negras, actúa como un camuflaje perfecto, ayudándolo a mimetizarse con las luces y sombras irregulares del bosque, desapareciendo por completo de la vista de su presa. Con pasos tan ligeros como la respiración, se movía lentamente, sin emitir ningún sonido. Cada músculo de su cuerpo se enroscaba, preparándose para el momento del ataque. Sus tácticas de caza son únicas en el mundo de los gatos.
En lugar de morderse la garganta para asfixiar a sus presas, como leones o leopardos, los jaguares apuntan directamente al cráneo. Sus dientes aprietan con una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que la de cualquier otro gato. Los colmillos afilados como dagas atraviesan el cráneo, destruyen el cerebro y provocan que la presa muera instantáneamente. No había posibilidad de resistencia. No hay una guerra larga. Solo existe la muerte instantánea y absoluta. No solo caza en tierra, el jaguar también es el mejor felino nadador del planeta. Ningún otro gran felino se atreve a lanzarse al río para cazar como este. El jaguar se lanza al agua, se acerca suavemente a su presa y de repente se lanza a una velocidad aterradora. El caimán, la tortuga gigante e incluso la anaconda no pueden escapar de su mortal mordedura que perfora el cráneo. El jaguar es el cazador perfecto, no por su velocidad o su número, sino por su fuerza abrumadora y sus rápidas tácticas de matanza. En su mundo no hay margen de error, solo los más fuertes pueden sobrevivir. Y en medio del denso dosel de la selva amazónica, cuando los ojos dorados de un jaguar brillan en la oscuridad, es una señal de que la caza ha comenzado y no habrá piedad para la presa. Un viento frío soplaba a través de las escarpadas montañas rocosas y barría el valle cubierto de nieve. A una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, no hay árboles verdes y frondosos como la selva amazónica, ni vastas praderas como África, solo empinadas laderas rocosas y senderos empinados entre el abismo. Este es uno de los entornos más duros de la Tierra. Pero incluso en este lugar, un depredador todavía caminaba silenciosamente, su elegante cuerpo mezclándose con la roca gris de las montañas. Unos brillantes ojos amarillos escanearon las escarpadas laderas, buscando señales de presas. El puma, también conocido como puma o cougar, es uno de los felinos salvajes más resistentes del planeta. No tienen el poder aplastante de un jaguar ni la velocidad de un guepardo, pero tienen algo que ningún otro gato tiene: adaptaciones perfectas. Desde los densos bosques de América del Sur hasta las estepas de América del Norte y las frías montañas altas de los Andes, el puma aparece por todas partes. Y no importa dónde estén, siempre son depredadores aterradores, solitarios y misteriosos. El sol rojo cae sobre las majestuosas montañas de los Andes, tiñendo la tierra árida de un brillante amarillo anaranjado. Los guanacos, parientes salvajes de los camellos, pastan tranquilamente en una pradera seca a lo largo de la ladera de la montaña. No parecen preocuparse por los depredadores, porque en esta tierra ventosa no hay leones ni jaguares, solo montañas desnudas que se extienden hasta el horizonte. Pero se equivocaron. Aferrándose fuertemente a las altas rocas, una figura se movía silenciosamente.
Unos fríos ojos amarillos escanearon al guanaco de abajo. No tiene prisa. Cada paso se calcula con precisión. Sopló un fuerte viento que llevaba consigo el olor de la presa. Sus músculos se tensaron. Ni los tigres ni los leopardos, el puma es el gato que puede saltar más lejos del planeta. Con los músculos de las piernas extremadamente desarrollados, pueden. Salta hasta 12 metros, equivalente a un guepardo corriendo a toda velocidad en un segundo. Salta hasta 5,5 metros de altura, suficiente para superar cualquier barrera en el camino a cazar. Aceleran hasta 80 kilómetros por hora, lo que los convierte en uno de los depredadores más rápidos de América. En el escarpado terreno rocoso de los Andes, la capacidad de saltar largas distancias es la clave para ayudar al puma a convertirse en un superdepredador. Cuando su presa intenta escapar, pueden saltar de un acantilado a otro, aprovechando el terreno para acercarse a su presa desde ángulos inesperados. Además de patas fuertes, el puma también tiene músculos del cuello extremadamente fuertes, lo que les permite derribar fácilmente presas mucho más grandes que su peso corporal. No necesitan una velocidad extraordinaria, sino que dependen de tácticas de emboscada y una explosión de poder en una fracción de segundo para matar a sus presas al instante. El guepardo, el jaguar y el puma son los tres depredadores más distintivos. Cada especie tiene sus propias tácticas, sus propias ventajas y un entorno de vida diferente. Pero si los pones en la balanza, ¿cuál es el depredador más fuerte? En términos de velocidad, el guepardo no tiene oponente. Con una velocidad máxima de 112 km por hora, son los animales más rápidos en tierra, capaces de acelerar de 0 a 75 km/h en solo 2 segundos, más rápido que un coche de carreras deportivo. Sus patas largas, columna flexible y garras no retráctiles les ayudan a mantener la tracción y cambiar de dirección rápidamente cuando persiguen a sus presas. Sin embargo, la velocidad es también la debilidad del guepardo.
No pueden mantener esta velocidad durante más de 30 segundos, y después de cada cacería, quedan exhaustos, vulnerables a que otras especies como hienas o leones les roben sus presas. Aunque el guepardo es el más rápido, no es el más fuerte. Al contrario, en términos de poder absoluto, nadie puede superar a jaguar. Tienen la mordida más fuerte del mundo de los gatos, con una fuerza de mordida de hasta 2000 psi, más fuerte que los leones y los tigres. A diferencia de otros felinos, que a menudo muerden el cuello para asfixiar a sus presas, los jaguares apuntan directamente al cráneo y utilizan dientes afilados para aplastar los huesos en apenas una fracción de segundo. Gracias a ello, pueden abatir presas de piel gruesa como los cocodrilos caimanes, las pitones anaconda o las tortugas gigantes, especies a las que muy pocos depredadores se atreven a enfrentarse. No solo caza en tierra, el jaguar también es el mejor felino nadador, capaz de cazar incluso bajo el agua. Sin embargo, aunque fuerte, el jaguar no es el gato más rápido. No pueden perseguir presas a gran velocidad como los guepardos ni realizar saltos largos como los pumas. Mientras tanto, en términos de capacidad para sobrevivir en todos los entornos, el puma es el gato más resistente. No tiene una mordida fuerte como un jaguar ni una velocidad sobresaliente como un guepardo, pero el puma tiene la capacidad de adaptarse a todos los hábitats, desde selvas, sabanas, hasta altas montañas. Tienen la capacidad de saltar hasta 12 metros y 5,5 metros de altura, lo que les ayuda a cazar presas incluso en acantilados peligrosos. Mientras que los guepardos solo pueden cazar pequeños antílopes y jaguares que dependen de la selva, los pumas pueden cazar guanacos en los Andes, alces en América del Norte o monos en la selva tropical. Gracias a esta flexibilidad, el puma tiene la gama más amplia de la familia de los felinos, que se extiende desde Canadá hasta América del Sur. Sin embargo, aunque está bien adaptado, el puma no tiene puntos fuertes obvios en fuerza o velocidad, sino que depende principalmente de la resistencia y las tácticas de emboscada para ganar. Entonces, ¿cuál es el depredador más aterrador? En términos de velocidad, el guepardo es el número 1, pero la velocidad no puede ayudarles a dominar la cadena alimentaria. En términos de resistencia y supervivencia, los pumas son superiores, pero les falta fuerza y dominio. Y en términos de fuerza, el jaguar es el depredador más temible. Con su mordedura mortal, su capacidad de caza submarina y su fría soledad, el jaguar domina la selva sudamericana sin rival. Sin embargo, en la naturaleza ninguna especie es absolutamente más fuerte. El ganador no siempre es el más fuerte, sino el que puede sobrevivir más tiempo. Y en la lucha por la supervivencia, cada especie de gato es un guerrero a su manera. El sol pega fuerte en las Galápagos, pero su belleza salvaje esconde feroces depredadores. Sobre la arena caliente, las crías de iguanas marinas huyen de las emboscadoras serpientes de Galápagos. Con solo un segundo de retraso se convierte en un festín para los depredadores. En el océano, grupos de tiburones de Galápagos patrullan en silencio, ajenos a los barcos pesqueros que lanzan sus redes.
En el cielo, los piqueros de patas azules se lanzaban al agua como flechas, atravesando un banco de sardinas en un instante. En las Galápagos, la vida y la muerte van de la mano, donde los fuertes sobreviven y los débiles son devorados. El sol brilla sobre las verdes praderas de la isla Santa Cruz. En la quietud de la mañana, una figura gigante se movía lentamente entre los arbustos bajos. Piernas gruesas y ásperas daban lentamente cada paso pesado. La concha curva, como un escudo antiguo, ha resistido siglos de lluvia y sol. Sin prisas, sin miedo, es el gobernante más antiguo de este archipiélago. Esta es la tortuga de las Galápagos, la criatura más grande de este lugar, la tortuga terrestre más grande del mundo. Hace más de 2 millones de años, las primeras tortugas gigantes llegaron a las Galápagos, probablemente desde Sudamérica, y llegaron a la deriva en troncos gigantes. Sin depredadores en la isla, prosperaron y prosperaron. Pero para sobrevivir, tuvieron que cambiar. Con un peso de más de 250 kilogramos y una longitud de hasta 1,5 metros, la tortuga de Galápagos es uno de los reptiles de tamaño más impresionante del planeta. Pero no es su enorme tamaño lo que los hace especiales, es su extraordinaria longevidad. Algunos individuos han vivido más de 150 años, convirtiéndose en testigos vivientes del tiempo. En un mundo donde todo cambia constantemente, la tortuga de Galápagos es un símbolo de longevidad. Aunque son grandes, no dan miedo. Su dieta es muy sencilla, se compone únicamente de hierba, hojas, frutas y cactus. Con sus poderosas mandíbulas, pueden masticar espinas de cactus con facilidad, comiendo lo que muchos otros animales no pueden. Cada día de la tortuga de Galápagos transcurre lento y tranquilo. Tan pronto como sale el sol, salen de los arbustos o cuevas, buscando aberturas soleadas para calentarse. Como todos los reptiles, necesitan calor para calentar sus cuerpos y activar funciones biológicas después de una noche fría. Las tortugas pasan la mayor parte del tiempo comiendo. Con sus fuertes mandíbulas, roen cada brizna de hierba, mordisqueando las suculentas hojas. Cuando están llenos, se mueven lentamente hacia charcos de agua o zonas sombreadas para descansar. A veces duermen hasta 16 horas diarias, minimizando el consumo energético y prolongando la vida de la forma más natural. En días extremadamente calurosos, las tortugas de Galápagos no pueden soportar el calor intenso. Pero han encontrado una forma de refrescarse, revolcándose en charcos de barro o lagos de agua dulce. La gruesa capa de barro que cubre sus cuerpos los protege del calor y de los molestos insectos. Gracias a su capacidad de almacenar agua y alimentos en sus cuerpos, pueden vivir durante meses sin comer ni beber, una increíble habilidad de supervivencia. A pesar de su apariencia dócil, las tortugas de Galápagos no siempre son pacíficas. Durante la temporada de apareamiento, los machos pueden volverse agresivos y estar dispuestos a entablar batallas por los derechos reproductivos con las hembras. Dos tortugas machos se enfrentan entre sí, con el cuello estirado lo más alto posible. Esta es su forma de mostrar su fuerza.
Quien tiene el cuello más largo tiene ventaja, demostrando su poder. Pero si ninguna de las partes cede, la guerra comenzará. Se lanzan uno contra el otro, usando sus caparazones para embestir al otro, intentando empujar al oponente fuera de su territorio. El sonido de las conchas resuena en el tranquilo paisaje de las Galápagos. Estas peleas rara vez resultan en lesiones graves, pero los resultados son importantes. El ganador obtiene el derecho a aparearse y continuar transmitiendo sus genes a la siguiente generación. El perdedor se vio obligado a irse y buscar otro lugar donde vivir. El sol salió alto en el cielo de las Islas Galápagos, derramando fuertes rayos sobre la oscura costa rocosa. En medio de los afilados acantilados de lava, cientos de extrañas criaturas yacían inmóviles. Parecían fósiles, con piel oscura, espinas verticales y ojos oscuros e inexpresivos. Pero no dejes que su exterior duro te engañe, estas criaturas están lejos de estar muertas. Están esperando el momento perfecto para realizar uno de los actos más extraños del mundo animal. Una vez que su temperatura corporal se calienta con el sol, la iguana marina de Galápagos se mueve repentinamente. Uno por uno, se arrastraron hacia el borde del acantilado y de repente se sumergieron en el océano. A diferencia de cualquier otro lagarto del mundo, la iguana marina de Galápagos ha evolucionado para convertirse en un hábil buceador del océano. A lo largo de millones de años, abandonaron la vida en la tierra, aprendieron a nadar y a cazar alimentos en las profundidades del océano. No persiguen peces ni atacan a pequeñas criaturas, su objetivo son los bosques de algas del fondo del mar. Bajo el agua azul profundo, una iguana marina adulta avanza a toda velocidad, con su cola aplanada actuando como un remo, ayudándola a navegar por las poderosas corrientes oceánicas. Sus afiladas garras le ayudan a agarrar rocas resbaladizas, resistiendo la fuerza de la corriente de agua. Abrió la boca y utilizó sus mandíbulas cortas y romas para morder grupos de algas adheridas a las rocas. Esta es su única fuente de alimento, una dieta rara para un reptil. Pero este viaje para ganarse la vida no es fácil. El agua del mar alrededor de las Galápagos es terriblemente fría, lo que provoca que los cuerpos de sangre fría de las iguanas pierdan calor rápidamente. Con cada minuto que pasaba, su cuerpo se volvía más lento y sus músculos se entumecían gradualmente. Solo tiene entre 10 y 15 minutos para encontrar suficiente comida antes de que su temperatura corporal baje demasiado. Si es demasiado codicioso, es posible que no pueda regresar al agua a tiempo y será arrastrado por las corrientes oceánicas para siempre. Pero el mayor enemigo de la iguana marina no es solo el frío. Los depredadores acechan en el fondo del mar. Los tiburones de Galápagos y los meros gigantes siempre están esperando a los lentos o desprevenidos. Aunque las iguanas marinas no son su alimento favorito, si se les da la oportunidad, estos depredadores no tienen miedo de probar suerte. Después de una inmersión exitosa, la iguana marina comienza su viaje de regreso a la orilla. Usó sus fuertes patas para aferrarse a la roca, saliendo lentamente del agua, respirando con dificultad y con el cuerpo temblando de frío.
Su piel negra ahora había perdido su sequedad, reemplazada por un gris frío, con gotas de agua goteando de sus escamas ásperas. Pero el problema no ha terminado. Una vez de regreso en tierra, la iguana marina se enfrenta a otro desafío: deshacerse del exceso de sal en su cuerpo. Cuando comen algas en el océano, también absorben accidentalmente una gran cantidad de sal, y si no tienen forma de excretarla, se deshidratarán gravemente. Pero la naturaleza les ha dado un arma especial: una glándula de sal situada justo en su nariz. En cuestión de minutos, pequeñas gotas de agua salada comenzaron a aparecer en las cabezas de las iguanas, y luego estornudaron ruidosamente, rociando la sal en diminutas partículas blancas. Desde la distancia, parece que están arrojando niebla, pero en realidad se trata de un mecanismo de supervivencia perfecto que les ha dado la naturaleza. Una vez retirada la sal y calentadas las iguanas, se extienden sobre las rocas de lava, apilándolas una encima de otra para ahorrar espacio. No son agresivos con sus congéneres, e incluso tienden a vivir en grandes manadas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Una playa rocosa puede contener cientos de iguanas marinas tomando el sol, creando una escena extraña que se asemeja a un ejército de dragones negros inmóviles. Pero sus vidas no siempre son pacíficas. El sol de la tarde se pone gradualmente en la isla Fernandina, tiñendo las rocas de lava de un rojo anaranjado brillante. Sobre la irregular superficie de la roca, una cría de iguana marina, de apenas unos días de vida, se arrastraba lentamente hacia su manada. Acababa de salir del cascarón de una cavidad rocosa cerca de la orilla y era la primera vez que se enfrentaba al mundo. Con menos de 20 centímetros de tamaño, con una piel fina y débil, no tiene idea de que cada paso que da podría ser el último. Entre las grietas de la roca de lava, unos ojos fríos observaban. Una serpiente corredora de Galápagos, Pseudalsophis viserialis, permanece inmóvil en la oscuridad, esperando el momento perfecto. La cría de iguana entró en pánico, se retorció y trató de escapar, pero la serpiente la agarró con demasiada fuerza. Cayó al suelo, donde la esperaban otras serpientes. Se envolvieron alrededor del pequeño cuerpo, cada círculo se apretó, sofocando toda esperanza. La cría de iguana luchó débilmente, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero en cuestión de segundos, todo movimiento se detuvo. En menos de un minuto, la cría de iguana había desaparecido por completo. Para el cazador esto es solo una comida sencilla. Para la naturaleza, esto es parte de la cruel ley de la supervivencia. Y en esa playa rocosa, otras crías de salamandra siguen corriendo, intentando sobrevivir. Pero no todas tienen suerte. Bajo las aguas cristalinas de las Islas Galápagos, una silueta gigante se desliza silenciosamente a través del bosque de pastos marinos. No es una ballena, no es un tiburón, sino una criatura gentil, lenta pero poderosa, el dugongo.
Son como almas antiguas del océano, que existen silenciosamente desde hace millones de años y son testigos de muchos cambios de la naturaleza. Pero aquí, en medio del paraíso salvaje de las Galápagos, la vida es todo menos pacífica. Los cambios en las corrientes oceánicas, la disminución de las fuentes de alimento y peligros invisibles amenazan el destino de esta vaca marina. Las Galápagos no solo son famosas por sus tortugas gigantes e iguanas marinas, sino que las aguas circundantes también albergan criaturas misteriosas como los dugongos. Los dugongos, parientes lejanos de los elefantes, son uno de los pocos mamíferos completamente acuáticos. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva en aguas cálidas, mordisqueando las suaves praderas marinas. Un individuo adulto puede pesar más de 500 kilogramos y consumir hasta 50 kilogramos de vegetación al día. Sus movimientos son lentos pero elegantes, como los bailarines del océano. Sin embargo, el océano no siempre es amable con ellos. Bajo las profundas aguas azules de las Galápagos, tiburones tigre y tiburones toro, depredadores máximos, acechan silenciosamente en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. A pesar de su enorme tamaño, el dugongo no tiene defensas fuertes. Cuando se sienten amenazados, solo pueden sumergirse profundamente o nadar hacia aguas poco profundas para escapar. Las crías, al ser débiles y lentas, suelen ser el blanco de los tiburones. Pero el mayor enemigo del dugongo no son los tiburones, sino los humanos. Acaba de amanecer sobre el mar de Galápagos, los primeros rayos del sol penetran en el agua azul profundo, creando una imagen resplandeciente en medio del océano. Bajo la tranquila superficie se está gestando una tormenta depredadora. Millones de sardinas se mueven como una masa unificada, girando como un tornado plateado y reflejando la luz del sol en rayos brillantes y centelleantes. Pero ese ritmo se interrumpió rápidamente. Pasó una sombra, luego otra. Los depredadores habían llegado. Desde la oscuridad del océano, un banco de tiburones de Galápagos cargó repentinamente hacia adelante a una velocidad aterradora. Sus cuerpos largos y delgados les ayudan a deslizarse por el agua sin apenas ondulaciones. No atacan inmediatamente, sino que rodean a las sardinas, obligándolas a agruparse en una masa más compacta, una táctica de caza perfecta. Cuando las sardinas fueron acorraladas, los tiburones comenzaron a acelerar. Uno de ellos se disparó desde abajo y sus afilados dientes se cerraron en un instante, abriendo un hueco en el vórtice plateado. Las sardinas entraron en pánico y trataron de dispersarse para escapar, pero cuanto más corrían, más caían en las garras de los cazadores. En pocos minutos el blitzkrieg había terminado. Los más fuertes se saciaron y los tiburones se retiraron gradualmente hacia la oscuridad del océano, dejando atrás un campo de batalla silencioso de brillantes escamas de peces flotando en el agua. La superficie del mar parece calmada nuevamente, pero bajo el océano, el ciclo de supervivencia continúa, donde depredador y presa están separados por solo un latido. En el vasto océano, los tiburones de Galápagos alguna vez fueron depredadores incomparables. Patrullan su territorio con el orgullo de un guerrero, cada movimiento de su cola exuda la autoridad de la cima de la cadena alimentaria. Pero irónicamente, incluso los depredadores más formidables no pueden escapar de las manos de los humanos.
Mientras la luz de la luna se reflejaba en el agua tranquila, enormes formas negras aparecieron en el horizonte. No eran criaturas marinas, sino barcos pesqueros gigantes, equipados con miles de anzuelos, que preparaban una trampa mortal sin salida. Los tiburones de Galápagos, que han sobrevivido millones de años de evolución, ahora están asediados por las redes de pesca modernas. Los barcos pesqueros chinos, que transportan cientos de kilómetros de sedal, no tienen en cuenta el delicado equilibrio del ecosistema oceánico. A ellos solo les interesa el beneficio, sacando a bordo todo lo que atrapan en el anzuelo, desde atunes y rayas hasta depredadores máximos como los tiburones. No hay elección para los tiburones atrapados. Por más fuertes que sean, no pueden resistir los afilados anzuelos que perforan su carne, ni escapar de las redes de pesca que se cierran alrededor de sus cuerpos. Los tiburones martillo, los tiburones de Galápagos e incluso el tiburón ballena gigante han sido víctimas de la industria pesquera no regulada. Cuando los subieron a bordo, no los trataron como formidables depredadores, sino como bienes inanimados. En cuestión de minutos, les cortan las aletas y sus cuerpos son arrojados de nuevo al océano, donde mueren lentamente en la desesperación, incapaces de nadar ni respirar. Algunos, como los tiburones ballena marcados por los científicos, desaparecen repentinamente de los mapas de seguimiento, dejando silencios inquietantes en las pantallas de los satélites. En la oscuridad de las aguas internacionales, donde nadie mira, cada noche se producen masacres. Enormes flotas pesqueras operan sin control, apagando sus sistemas GPS para evitar ser detectadas y colocando trampas en las rutas de migración de los tiburones. Los capitanes ecuatorianos presenciaron la escena de primera mano, miles de anzuelos esparcidos por el mar, las luces de los barcos pesqueros iluminando el cielo y luego, en solo una noche, el ecosistema fue devastado sin piedad. En 2017, la captura del Fuyuan Yule 999 en la Reserva Marina de Galápagos reveló una verdad horrorosa. En su bodega se encontraban congelados más de 6.000 tiburones, apilados en capas como si fuesen carga inanimada. Entre ellas se encuentran especies en peligro crítico de extinción como los tiburones martillo y los tiburones ballena. Este no es un incidente aislado, sino solo uno de los cientos de incidentes similares que ocurren todos los días, fuera de la vista del mundo. El científico Jonathan Green, que ha estado rastreando tiburones ballena durante 30 años, ha sido testigo de cómo muchas personas con dispositivos de rastreo GPS pierden repentinamente la señal. Nadie tiene pruebas definitivas, pero cree que fueron asesinados por barcos pesqueros que operaban fuera de las aguas territoriales de Galápagos. Los tiburones alguna vez fueron los mayores depredadores del océano, pero ahora son cazados hasta el borde de la extinción. Los humanos han alterado el equilibrio natural, convirtiendo a estas poderosas criaturas en débiles víctimas de su infinita codicia. ¿Pero hay alguna esperanza para el tiburón de Galápagos y otras especies de tiburones? Varios países, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia, están trabajando para crear un corredor de conservación marina, protegiendo áreas ricas en biodiversidad de los estragos de la pesca. ¿Pero son esas leyes lo suficientemente fuertes para luchar contra una industria multimillonaria? Bajo las profundas aguas azules de las Galápagos, un tiburón de Galápagos adulto nada en silencio por el arrecife de coral, ajeno a la ruta frecuentada por los barcos pesqueros. Lo que no sabía es que, tal vez, en apenas unas horas, nunca más regresaría a estas aguas. Cuando la oscuridad cae sobre el océano, la caza comienza de nuevo, pero esta vez, el depredador se convierte en presa. El sol brilla sobre los escarpados acantilados de las Islas Galápagos, tiñendo el cielo de oro. A lo lejos, olas blancas se estrellaban contra la orilla, llevando el olor salado del océano.
Sobre las ásperas rocas negras se reunía un grupo especial de criaturas, ni depredadores temibles ni débiles y vulnerables. Son bailarines de la naturaleza, conquistadores del cielo con poderosas alas y brillantes patas azules, los piqueros de patas azules. De repente, un macho se separó de la bandada, extendió orgullosamente sus largas alas, levantó lentamente sus patas y aterrizó hábilmente. Continuó repitiendo el movimiento, con los ojos fijos en una hembra cercana. Esos pasos aparentemente tontos son en realidad un ritual de propuesta de matrimonio transmitido por sus antepasados durante siglos. Para el piquero patas azules, la vida no se trata solo de cazar y sobrevivir, sino también de atrevidas danzas de amor y conquista. No es coincidencia que el piquero patas azules tenga los pies de un color tan extraño. Este color verde vibrante no solo es una belleza física, sino también una medida de salud y atractivo. Los machos con las patas azules más brillantes tendrán una ventaja en la carrera para encontrar pareja. Cuando llega la temporada de reproducción, comienzan su baile característico, levantan lentamente cada pata, extienden orgullosamente sus alas e inclinan la cabeza con gracia. Si una hembra está impresionada, se unirá al baile, moviéndose en sincronía con el macho, señal de que una relación está a punto de formarse. Pero el ritual de cortejo no termina ahí. A medida que el vínculo entre dos individuos se hace más fuerte, el macho le trae regalos a su pareja, a menudo trozos de algas o ramitas pequeñas. Estos sencillos regalos son la promesa de un futuro hogar. Si la hembra acepta, la pareja trabajará junta para encontrar un lugar adecuado para construir un nido, generalmente en terreno abierto donde puedan observar y proteger fácilmente a las crías de los depredadores. Cuando no están ocupados realizando danzas artísticas, los piqueros patas azules son formidables cazadores del océano. A diferencia de otras aves marinas que vuelan sobre el agua en busca de peces, el piquero patas azules desciende del cielo a una velocidad aterradora, atravesando el agua como una flecha. Sus alas están pegadas al cuerpo, lo que reduce la resistencia y les permite sumergirse profundamente y atrapar presas con precisión. Gracias a su vista aguda, pueden detectar bancos de peces incluso cuando vuelan a una altitud de decenas de metros. La caza generalmente se realiza en grupos. Cuando un pájaro avista un banco de peces, se lanza en picado como una bala de cañón. Inmediatamente después le siguieron una serie de otros, creando una lluvia mortal desde arriba. Los brillantes peces plateados no tuvieron tiempo de reaccionar, solo entraron en pánico en el agua mientras sus afilados picos atrapaban rápidamente a sus presas. En apenas unos minutos una bandada de pájaros puede acabar con toda una zona de peces. Una vez llenos, regresan a la orilla rocosa, continuando el ciclo de vida salvaje. Aunque son excelentes cazadores aéreos, los piqueros patas azules no son completamente invencibles. Sus huevos y polluelos son el objetivo de astutos depredadores como el albatros pirata, el búho marino e incluso la serpiente de las Galápagos. Las aves madres deben estar siempre alerta, utilizando sus distintivas patas verdes para proteger a sus crías de ataques repentinos. Además, los humanos también están empujando involuntariamente a esta especie de ave al peligro. El cambio climático ha reducido gravemente sus fuentes de alimentos. A medida que aumentan las temperaturas del océano, las sardinas, la principal fuente de alimento del piquero patas azules, se desplazan a aguas más profundas y distantes, lo que dificulta la caza. Esto afecta directamente la tasa reproductiva de la especie, ya que los machos con patas pálidas, signo de desnutrición, no podrán atraer parejas.
La alarmante disminución de la población del piquero patas azules de Galápagos es una prueba de que incluso estas icónicas criaturas marinas no pueden escapar de los impactos del cambio climático y la actividad humana. Al caer el anochecer, los bailarines de patas azules comienzan su baile nuevamente. No importa cómo cambie el entorno, no importa cómo el peligro siempre aceche, ellos continúan el ciclo de vida que sus ancestros han mantenido durante miles de años. Bailan, cazan, protegen a la próxima generación con todos sus instintos de supervivencia. Y mientras la brisa marina barre las Galápagos, llevando el sonido de las olas rompiendo, el ave se eleva hacia el cielo, un símbolo viviente de la naturaleza. Un testimonio de adaptación y resiliencia en la inmensidad del océano.